Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estimada nación Bankless DAO en español, yo soy CryptoReu MD y hoy tenemos los manteles gigantescos, larguísimos, porque tenemos a dos personas que a título personal admiro. He estado leyendo su trabajo desde el punto de vista de la intención en la creación de una organización tan perfecta como es estar publicando, estar llevando las cosas como hacia un camino en el cual sea mucho más fácil entenderlo en cuanto a las presentaciones, las actividades, de cierta manera hacerlo divertido. Pues nos acompaña hoy Amanda de Across y nos acompaña también Pablo, que nos va a platicar prácticamente todo lo que tengamos que saber acerca de los oráculos, de los cambios que vienen actualmente en los puentes y la importancia de estos. Y para dar un poquito de background de lo que vamos a platicar el día de hoy, estamos con las personas que forman parte de Across. Y se me pone la piel chinita cuando hablo de Across, porque si algo me interesó muchísimo dentro de 2021 y 2022 fue la creación de puentes, y que infortunadamente los hacks más grandes que tuvimos prácticamente durante 2022 fueron pues como deshebrando los smart contracts y logrando tener una oportunidad de extraer liquidez de todos estos ecosistemas. Entonces se han vuelto en un universo en el que nosotros llamaremos omnichain o multichain, en el cual no solamente habrá una cadena, dos cadenas ni tres cadenas, sino habrá cientos de miles de cadenas diferentes que van a necesitar una interoperabilidad y una conexión. Y esa conexión, ¿cómo va a ser si alguien habla japonés, inglés, español, etcétera? Necesitan alguien que interprete todos esos idiomas y además permita una conexión entre ellos. Entonces, algo que siento que vamos a disfrutar mucho hoy es entender un poquito acerca de puentes y de la importancia de Across en el ecosistema. Entonces, Amanda, empezamos contigo. Cuéntanos un poquito qué es de ti, cómo entraste al ecosistema cripto y cómo llegaste a Across. Para entrar en este ecosistema es una historia un poquito chismoso de que estuve trabajando en el Corea del Sur en la compañía de Hyundai Kia, los coches, y habían un par de compañeros que se dejaron el trabajo y no lo podía creer porque la gente en Corea no dejan su trabajo desde universidad por toda su vida, se mantienen en el mismo trabajo, en la misma compañía por toda su vida. Entonces, oh, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué están dejando este buen trabajo? Y me contaron, oh, es que son millonarios del Bitcoin. Y yo, ay, yo estoy equivocado aquí en esta compañía porque nunca voy a ser millonaria. Entonces, yo estuve, no sé, conecté con un amigo que también estaba haciendo trading de Bitcoin y a eso es la historia. Y después con Across, yo estuve por un año con el Sushi, core team de Sushi, y después cuando estuvimos ahí, todo el equipo, los ingenieros de Sushi tenían tanto respeto por los trabajadores de UMA. Y entonces después yo tenía unos meses después de Sushi que de no trabajar y disfrutar la vida un poquito porque estaba muy cansada después de trabajar muy dura en Sushi. Y no sé, quería trabajar por UMA. Siempre pensé, wow, este equipo, su vision y el producto de los oráculos. um, no sé, es una gran cosa y quería trabajar específicamente aquí en UMA. Y entonces ya, eso también, historia. Es, Pero es, ahora manejo de marketing en Across, pero es el mismo compañía en how can I say, a little bit. Ujú. Sí, no, lo entiendo, lo entiendo. Y justo es algo que me encanta. Me encanta todo el marketing que están haciendo. O sea, toda la campaña que hicieron de Ape into Arbitrum fue así como, wow, no había visto una campaña tan fuerte, tan interesante y con un montón de ecosistemas para poder así como, ven, juega con nosotros y aprende, entiende. Entonces creo que esta parte, tanto no solo hablando de la teoría de juegos como ecosistema y como planteamiento de una nueva economía, sino también con el hecho de que se vuelva divertido. O sea, ¿cómo va a llegar la gente
a entender un puente o a entender un ecosistema si no lo usa, si no lo invitas a usarle y a perderle el miedo. Yo creo que ha sido una de las grandes apuestas que tal vez ha hecho también el ecosistema de Across, pero también una de las grandes ventajas y ganancias. O sea, yo creo que nos onboardearon a muchísima gente al ecosistema de Across. Y hablando particularmente de UMA, yo creo que estaba muy maxi con otros puentes, perdón, con otros oráculos al inicio, porque no conocías. Antes como que el que dice, el que solo conoce a Dios no conoce todo lo demás, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta de lo que vienen armando en UMA, y digo, oye, esto está mucho más fuerte, mucho más diversificado de lo que está en este momento los oráculos que conocemos, y además que es mucho más inteligente. Es como, yo lo llamaría, si ustedes me lo permiten, como un oráculo 2.0, ¿no? de lo que actualmente conocemos, y además está por explotar. Entonces cuéntanos, Pablo, ¿cómo llegaste tú a UMA y particularmente qué es UMA dentro del ecosistema? Bueno, pues mi historia en cripto pues empezó hace mucho tiempo, como con mucha gente, ¿no? Más o menos 2018, cuando alguien me habló de los tokens, inmediatamente saqué la tarjeta de crédito y, o sea, desde el primer momento me convenció el concepto, ¿no? Y empecé a invertir, ¿no? Todo como inversor particular, pequeñas inversiones, por supuesto, perdiendo dinero al principio, como todos, como hay que hacer. Y en ese momento, digamos que fue algo así como un challenge accepted, acepto el desafío y empecé a programar bots de trading, ¿no? De trading automatizado de criptos, y así fue como me introduje en el mundo, digamos, de la criptomoneda. Luego, poco a poco, investigando, aprendiendo sobre smart contracts, entendiendo bien qué era una blockchain, para qué servía, qué se podía hacer con ella. Ahí fue cuando poco a poco me fui enamorando, ¿no? de la tecnología y de las posibilidades, ¿no? Y del impacto, ¿no? Que puede tener, sobre todo como programador, ¿no? Darse cuenta de cómo el código que estás programando, los servicios que puedes crear, el impacto que puede tener y bueno, y lo guay, lo increíbles que pueden ser, ¿no? Y así es como llegué, digamos, a ser programador de smart contracts. En UMA en concreto entré hace aproximadamente un año. Al principio también interesado por los oráculos on-chain, y bueno, investigando también al principio, ver que era algo muy complejo, ¿no? O sea, desde fuera siempre parece muy complejo. Y bueno, lo fui desmigando, me di cuenta de lo increíble que era, del diseño que tiene, es súper sólido y muy inteligente, me pareció. Y fue cuando, pues nada, me puse en contacto con ellos y conocí al equipo y nada, desde entonces estoy aquí, encantado, construyendo cosas increíbles, me parece, y nada, divirtiéndome muchísimo. Cuando prácticamente me he puesto a platicar con muchas personas acerca del ecosistema cripto, muchos nos hacemos referencia a Ready Player One, ¿no? Así como que, ay, ¿no has visto Ready Player One? O sea, es una película que tienes que ver para entender el metaverso, etcétera. Pero yo me remonto mucho más atrás, yo me remonto a Tron. Y si Sí. ustedes vieron la película de Tron y toda la historia de Tron, es que prácticamente el ecosistema o la inteligencia dentro de un sistema computacional nos va a permitir cambiar, curar o modificar incluso enfermedades en la vida real. Pero mi concepto siempre era, ¿y cómo llevo las cosas de la vida real a un sistema computacional? O sea, al final la computadora no sensa, a menos que tú le enseñes a sensar. La computadora no va a saber cómo está el clima, ni en cuánto está el precio del oro en ese momento. Necesitas tener una comunicación, y de ahí que tenemos como que estas vertientes, de cierta manera. Yo lo imagino como este puente chiquitito que de hecho aparece en la película de Tron, como si nosotros estuviéramos digitalizando todo, pero en tiempo real y a una velocidad impresionante. Entonces, yo creo que algo que me hizo entender la parte disruptiva de lo que está haciendo Across, a diferencia de todos los demás puentes, fue tener un oráculo, tener su propio oráculo para poder identificar todo esto que está pasando a nivel tanto central y no depender de una información de un tercero. O sea, como que al final todo lo están haciendo como en cadena. Entonces, me gustaría como que aterrizar un poquito, quien me quiera contestar al final, ¿qué es Across? O sea, porque yo lo hablo y estoy feliz de la vida porque lo conozco, pero si me pudieran centrar, bueno, ¿qué es Across y qué hace?
Bueno, ¿sabes qué? Que tú lo sabiste que nuestros colores de el branding de Across son inspirados de el película de Tron. ¡Wow! No ¿Tú lo sabía, sabiste? ¿Es ¿no? coincidencia? ¡Wow! ¡Qué coincidencia! Ujú. Bueno, ya para la persona que no tenga una formación técnica, cuando ve los activos transferidos desde el mainnet y viceversa, pienses que la única diferencia es en velocidad o precio, pero lo que hace Across, como tú lo dijiste, es que tiene su oráculo propio, pero también existen enormes diferencias técnicas sobre los diferentes puentes que hay ahora en Web3. Pero Across es conocido por ser consistentemente el puente más rápido, económico y seguro. Y lo que puedes hacer básicamente es, si tienes tus tokens en mainnet, en Ethereum, y ahora estás oyendo un montón y por un par de semanas un montón de Arbitrum, y quieres saber, hoy, ¿qué puedo hacer en Arbitrum? O quiero, no sé, probar el juego de The Beacon, no sé, otros famosos proyectos, maybe GMX. Ayúdame, ¿qué más hay? Los Small Brains, Small está Brains, Tracer, ajá, Tracer DAO, o sea, hay Treasure DAO, a brincar. Trader Joe, Granary, hay muchos. Estamos hablando con muchos Ape into Arbitrum campaign. Y si quieres probar, tienes que primeramente hacer un transfer de tus tokens hasta Arbitrum, porque si no, no puedes hacer nada. So, eso es que ayudamos para que la gente puede seguramente, como tú dijiste, como tenemos nuestro propio oráculo, es mucho más segura de otros diseños de puentes. Y también haces los transfers y quería decir por qué somos tan rápidos. Es que Across es un puente que es diseñado para verificar transferencias casi instantáneas debido al hecho de que operamos de manera optimista. Entonces podemos recibir nuestros tokens en 1 o 2 minutos. Es muy, muy rápido. Y si usamos como el Arbitrum, su puente oficial, puede ser que es como 20 minutos. Eso es mucho esperar. Y la diferencia también es que muchos otros puentes no utilizan un diseño optimista, y lo que significa que primero deben verificar y asegurarse de que los activos que envía sean genuinos y que la transacción sea correcta. Suponemos que es auténtico, y después de más de 1.500 o 1.5 billion US dollars, 1.500 millones de dólares de transferencias, hemos tenido menos de 30 disputas. Entonces, somos muy rápidos porque no hay muchos disputas, Ujú. y también nunca teníamos un hack. Entonces, podemos decir que nuestra tecnología es bien segura. A lo mejor es oído alguna vez probó un agregador de puentes que es Bridge Aggregator, y puedes ver que casi en cualquier camino en donde estamos conectamos, Across aparece el resultado principal la mayoría de veces, porque somos tan rápidos y muy, muy afordable. ¿Y por qué somos tan afordables? Es porque tenemos algo que se llama los relayers, like retransmisores, eso es verdad, esa es la palabra en español, y ellos son lo que procesan las transferencias, prestando fondos y cobrando comisiones. Y ellos están muy incentivados para competir contra otros relayers, así es como las tarifas se mantienen bajas. Y eso creo que es like, básicamente explicar qué es Across y cómo se trabaja. Y por el oráculo es mejor que Pablo lo explique. Ujú. Voy a hacer una pequeña, perdón, Pablo, antes de darte el escenario.
Esto, insisto, me pone la piel chinita porque si algo soy Maxi, y no soy Maxi de ninguna blockchain, pero soy Maxi de la escalabilidad. O sea, mis amigos y yo estamos en ese punto en donde tal vez no sabemos mucho porque no somos programadores ni nada de eso, pero nos interesa mucho la escalabilidad. Y cuando justo estábamos pues con el boom de los rollups y de que viene el Optimism y viene Arbitrum y de repente encuentras un paper que te dice que hay un puente que utiliza un mecanismo optimista para poder escalar, o sea, te vuela la cabeza. Es como que, wow. O sea, ya hay escalabilidad también en los puentes. Y también ya existen estas maneras de poder como que mantenerse, no solamente en la línea de la velocidad, sino también en el hecho de abaratar las transacciones. Porque sí, es cierto. Y eso es yo lo vivo prácticamente. Nosotros que somos peces pequeños, en el momento en el que quieres pasar un poquito no sé, de Ethereum a Optimism o Ethereum a Arbitrum, en cualquiera de los otros puentes es, oye, no te alcanza con el gas. Entonces le pegas, o incluso la transacción a veces es tan pequeña que no puedes pasarla. En cambio, te mueves para Cross y en Across siempre se puede. O sea, realmente es muy sencillo hacerlo. Pero ahora sí, perdón, Pablo, cuéntanos, ¿cómo entra en este juego el oráculo y qué es prácticamente lo que hace en Across? Pues sí, nada, como Amanda decía, efectivamente, Across se construye sobre UMA, ¿no? Sobre los oráculos optimistas de UMA, y esto es lo que le confiere su gran ventaja, ¿no? Con respecto a otros bridge. Al final, yo me lo imagino, al final es un bridge on steroids, o sea, es un bridge que puede funcionar, que puede tomar atajos gracias a estos oráculos que le permiten, pues, ver, ¿no? Desde fuera de la blockchain, desde off-chain, lo que está pasando e informar, ¿no? Con veracidad, ¿no? Con seguridad. Y esto es lo que hace, como bien decía Amanda, que el riesgo de finalidad, que es este riesgo que hay cuando puede haber una reorganización de bloques, ¿no? En una blockchain. Esto es un riesgo para los bridge convencionales, ¿no? Por eso tienen que esperar, por eso les retrasa tanto las transacciones. Normalmente esperan hasta que un depósito está asegurado para dárselo al usuario en la blockchain de destino. En nuestro caso podemos atajar completamente el riesgo de finalidad al final. No nos afecta, no, o no nos afecta tanto porque lo bypaseamos con el oráculo. Y al hacerlo, quien asume el riesgo de finalidad son los relayers, los prestamistas, ¿no? Que son, como decía Amanda, estos actores que pueden ser cualquier persona, puede ser un relayer, puede tener un bot y puede hacer estos préstamos para permitir hacer las transferencias cross-chain. Y son ellos los que compiten entre ellos. O sea, está liberalizado, es un mercado de relayers liberalizado que pueden tomar mayor o menor riesgo y de esta manera pues permitir que la transferencia se haga más rápido y llevarse pues las comisiones, ¿no? Además de esto, que es una de las grandes ventajas, Across, al estar construido sobre UMA, que es este oráculo completamente descentralizado, pues Across se convierte también en un bridge, en un puente completamente descentralizado. O sea, todos los mecanismos, todas las mecánicas, transacciones, los pagos, etcétera, son descentralizados. Es decir, no hay un botón, no hay un multisig whitelisteado que pueda entorpecer el funcionamiento, ¿no? Por decirlo de otra manera, si de pronto todo el equipo de Across y UMA desapareciéramos, seguiría funcionando y no habría nada que entorpeciera su funcionamiento. Está completamente descentralizado. Otros bridge al final siempre tienen, pues por ejemplo, si tienen relayers, pueden whitelistear relayers, ¿no? O sea, no todo el mundo puede ser un relayer, pero en nuestro caso en Across cualquiera puede serlo. Otros bridge pueden tener multisigs, ¿no? Que al final de alguna manera le restan seguridad y transparencia al proyecto. En nuestro caso no hay multisigs, es todo completamente descentralizado y está controlado por los token holders de UMA de alguna manera al controlar estos oráculos, ¿no? Y garantizar su correcto funcionamiento. Algo que prácticamente buscamos en Bankless, y les puedo decir que ustedes son los primeros a los que nos acercamos. ¿Por qué? Porque tienen en la misma línea de pensamiento que tiene Bankless.
al final es la descentralización, la resistencia a la censura y además el hecho de tener escalabilidad. Entonces, ustedes cumplen con todo eso. Entonces, ¿por qué no se acercaron a todos los demás otros puentes? Porque efectivamente creemos que dentro del mismo ecosistema tienen demasiados bemoles o tienen demasiadas cosas. Ya lo vimos, se hackea un puente y mágicamente aparece liquidez para volverlo a rellenar, ¿no? Entonces, como que qué padre, porque pero al final tienes ese como que servicio al cliente, pero pues también va para atrás, ¿no? En cualquier momento pueden retirar esa liquidez y ¿dónde quedó mi dinero? ¿No? ¿Dónde quedó la bolita? Entonces recuerdo mucho esa imagen de South Park, ¿no? Así de, bueno, gracias por depositar nuestro dinero y ya no está. Entonces lo perdimos todo y más en este momento. Entonces, repasando por ejemplo los últimos hacks que ha habido, tal vez para nuestra audiencia va a ser muy interesante el hecho de que muy sencillamente, tal vez los puentes que normalmente conocemos es del puente de la red A a la red B, tenemos que se crea un nuevo token, ¿no? O sea, tenemos que en ese momento se quema en la red A y aparece o se mintea en la red B. Y uno de los grandes exploits que ha habido es que esa conexión pues prácticamente se la brincan y crean millones de tokens, ¿no? Como de nueva creación. Esa sería como que la primera pregunta. Y la otra es cómo entonces se mantiene esa seguridad basada en el oráculo. O sea, ¿el oráculo puede ser hackeado? Yo sé que es una pregunta tal vez muy burda, pero o sea, eso nos preguntamos los mortales. Sí, no, a ver, son las preguntas más lógicas. Es verdad que, bueno, para empezar, y nunca está de más decirlo, a veces se da siempre por hecho, pero bueno, todos los smart contracts que tenemos tanto en UMA como en Across han sido auditadísimos por una de las mejores empresas auditoras que conoceréis, Open Zeppelin. Y bueno, ellos se han encargado de mirar al milímetro todo el código. A ver, quiero decir, esto se da por hecho muchas veces en los grandes proyectos, ¿no? Todo el código suele estar auditado, pero nunca está de más decirlo, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de UMA, decir que estamos hablando de un proyecto que ya tiene años de funcionamiento. Los oráculos en particular creo que llevan funcionando más de 3 años y nunca han sido hackeados. O sea, nunca nadie ha podido perpetrar ningún tipo de ataque que haya afectado al sistema. Entonces, Across implícitamente ya cuenta con esa seguridad, ¿no? Está construido sobre UMA y tiene todos esos avales, todas esas garantías de que la información que circula en Across, ¿no? que Across utiliza on-chain para funcionar es correcta siempre, ¿no? Es infalible, podríamos decir, por los más de 3 años de funcionamiento que tenemos. Para conseguir, digamos, atacar UMA, ¿no? Y, por ejemplo, alterar una información, digamos, habría que, esto es lo que llamamos el coste de corrupción, ¿no? Y es lo que nosotros siempre garantizamos. Nosotros garantizamos que el coste de corrupción siempre es mayor al beneficio de corrupción. Y es así como nos quitamos de problemas. Para poder introducir una información falsa en el sistema de UMA, un usuario un protocolo tendría que ser capaz de comprar más de la mitad de los UMA tokens que hay en circulación. O sea, perdón, no en circulación, que existen, ¿no? Del total de UMA tokens que existen. Y esto es imposible. Primero, pues porque UMA tiene un TVL lo he estado mirando antes, creo que unos 150 millones de market cap. Esto es un poco lo que avala la seguridad del proyecto, ¿no? Y aparte que no es factible. O sea, un usuario no podría comprar todos esos tokens, stakearlos en el nuevo, bueno, no sé si hablaremos de esto, pero es otro, daría para otra entrevista a la DVM 2.0, ¿no? Que es este nuevo sistema de Data Verification Mechanism que tenemos detrás de los oráculos, ¿no? Que es como lo que garantiza todo el funcionamiento. En fin, como decía, un usuario tendría que comprar una cantidad inmensa de tokens, ser capaz de corromper una votación, y esto es imposible, no solo imposible, sino no sería rentable. El usuario no tendría un beneficio de corrupción
que justificara ese coste de corrupción, ¿no? Y eso es un poco lo que garantiza el funcionamiento de Across también, de alguna manera, ¿no? Um, por describir, no sé si eso os interesa un poco, al final, cómo funciona UMA, cómo funcionan los oráculos de UMA, por qué funcionan tan bien. Pues básicamente se basa en un sistema de incentivos económicos que está muy bien diseñado, ¿no? Cuando se introduce una información, se hace de manera optimista, como decimos, porque por defecto consideramos que es cierta, no nos lo cuestionamos. Y hay un pequeño periodo, o largo, dependiendo de cómo se configure, un periodo en el cual cualquier persona puede decir, oye, esa información me parece que es falsa. Y ahí es cuando se lanza una votación en UMA, ¿no? En la cual todos los token holders votan sobre esa información y hay un incentivo económico que hace que quieran votar correctamente, porque si votan incorrectamente van a perder dinero de varias maneras, ¿no? Y eso es un poco la manera de garantizar la información. Y como decía antes, Across se nutre de todo esto y esto es lo que permite tener esta solidez, ¿no? Y contar al mismo tiempo con la escalabilidad que esto nos brinda. Es que para mí es una locura que efectivamente, o sea, todos creo que nos enamoramos del merch y buen merch y creo que todo eso lo vivimos de una manera muy, muy padre y muy interesante, pero justo fue esto, o sea, el cambiar el proof of work por un proof of stake, o sea, en lugar de poner un muro única y exclusivamente computacional, tal vez un poco más fácil de censurar y cambiarlo por completo a un muro económico donde es mucho más difícil poder atacar un protocolo cuando la seguridad está basada en la economía, lo hace mucho más robusto. Así de, oye, no te conviene atacarme porque si me atacas te cuesta más atacarme que lo que vas a sacar del protocolo, ¿no? Entonces creo que eso es una de las cosas que creo que a los que nos encanta la parte de la escalabilidad es básico porque cómo va a existir en algún momento, muy probablemente en algunos años, el poder hacer como que esta validación de transacciones desde tu teléfono o desde un refrigerador, ¿no? Creo que ese es el gran sueño, ¿no? Que estés validando una blockchain desde un refri, pues está basado en esto, en la escalabilidad y en la posibilidad de mantener esta barrera, pues, económica. Ahora bien, también algo que he visto mucho, que hablan, y de hecho Amanda creo que nos lo recuerda cada vez que la veo por ahí en el Discord, es que es un puente con agregación de liquidez, un puente de liquidez. ¿Eso a qué se refiere? Porque entiendo la parte de, yo me imagino así como muchas hormiguitas, así como muchos bots, así como que no, mira, tú agarra esto, llévatelo para allá, yo te lo haré, yo te presto, no sé, $100, me lo regresas después, etcétera. Es como que muy interesante, ¿no? Pero ¿cómo, a diferencia de otros puentes, existe esta agregación de liquidez o este puente de liquidez que es como conocemos a Cross? Ok, a lo mejor voy a dar a diferentes ejemplos para que podamos entender. So, el otro puente que es muy famoso es Hop y su estilo se llama Two-Sided Bridge y es un poquito parecido de la muestra porque también los transferencias son verificados en un estilo optimista, pero como ya lo dijiste, no tienen su propio oráculo como la de UMA y Across. Pero ese estilo de puente, two-sided puente, la principal desventaja de este es que la liquidez está fragmentada entre dos cadenas, dos chains, y también eso, lo que pasa cuando está fragmentada, lo que pasa es slippage cuando haces un transfer es muy alto, entonces muy malo para nosotros porque eso dice que el precio, no vamos a tener un precio que es muy advantageous for us. So, la ventaja es que obtienes una ejecución garantizada, pero a un precio potencialmente bajo. Ya, so con Across obtienes el precio que pides y por eso, porque ese precio que pides puede llevar un tiempo un poquito más, tiempo de Hop, pero como ya expliqué anteriormente,
nuestros transferencias solo cuesta como 1 minuto o 2, entonces ya es bien rápido, ¿no? Y no tenemos que sacrificar mucho tiempo. Y otra, no sé si esta es tu pregunta, pero podemos comparar los puentes de Burn y Mint. Estabas hablando un poquito de quemar y, no sé, cómo mentar otros tokens. Y el problema con ese estilo de bridge es que una vez que tiene el token nuevamente creado, todavía está expuesto el riesgo de que el puente puede tener un error y que los tokens nuevos que están mentados puede ir a cero. Y eso es porque tú no tienes el token real en el nuevo bridge o nuevo chain. Solo tienes un recibo. Y cuando eso pasa, ya no tienes nada. Estamos hablando de algo así. Y esos que creo son las diferencias más grandes del estilo de Across, porque Across estamos muy enfocados en token bridging con canonical tokens. Es un poquito difícil para, más que pensamos, las diferencias técnicas y la complicación de los diseños de puentes son más que pensamos, pero no sé cómo explicarlo súper bien en español, perdona, pero ya usamos Canonical Bridge y Canonical Tokens son tokens reales, no son recibos, y eso es porque tenemos la seguridad que no vas a perder todo tu dinero y los tokens se va a cero, y también con UMA está todo seguro con el verification. Y no sé si tienes algo más para explicar, Pablo, pero eso es lo que preparé yo por esta pregunta. No sé si es lo que estabas preparando Está muy perfectamente. bien. Está muy bien, efectivamente. Nada, pues como decías, la gran eficiencia de capital que tiene Across versus otros puentes y también menos intermediarios o menos artificios, ¿no? Al utilizar, como dice Amanda, los tokens nativos eh, que reducen el riesgo. Y bueno, como ya también explicaba antes, la ventaja competitiva, ¿no? Que es esta idea, en el caso de Across, ¿no? Los relayers tienen un enorme protagonismo, ¿no? Al final son ellos los que permiten que se haga este bridging de tokens y estos son los que pueden hacer, no sé si me lo estoy inventando el término, pero hacer como arbitraje con el riesgo de finalidad. Es decir, ellos son los que asumen ese riesgo y pueden decidir arriesgar más o arriesgar menos para una determinada transferencia de tokens, ¿no? Un relayer puede decidir, oye, mira, que esta transferencia de Polygon a Arbitrum no es muy grande. No creo que ocurra una reorganización. Voy a esperar solo 3 bloques de confirmación en vez de, me lo invento, los 20 que se esperaría en otro tipo de puentes. Entonces este relayer decide solo esperar 3 bloques y directamente adelantar o prestar el dinero en la blockchain de destino, ¿no? Entonces hay esa liberalización al final de este proceso, ¿no? Los relayers compiten entre ellos, ¿no? La ley de la oferta y la demanda depura este funcionamiento, abaratando los costes y aumentando la velocidad. De nuevo, porque hay un sistema de incentivos bien planteado por detrás, ¿no? Y esto es, en mi opinión, una de las ventajas, ¿no? De las enormes ventajas que tiene nuestro puente. Sí, y lo hace mucho más también accesible para nosotros, porque, ejemplo, de todos los puentes que yo he probado, porque me gusta ser medio DJ y andar jugándole por todos lados, o sea, el hecho de que yo pueda proveer liquidez, o sea, porque también tú dices, ok, oye, ¿qué crees? Que de repente nos falta liquidez en Ethereum, o nos falta liquidez en Arbitrum. Si tú vas y depositas tus tokens, vas a tener una recompensa de la misma transacción, o sea, no solamente, esto da una plataforma DeFi dentro de un puente. Entonces esto lo hace aparte brutal, que justo es también de lo que quería platicar, que justo mencionaba Amanda, el hecho de que nosotros somos la liquidez.
Entonces eso te permite ser parte del ecosistema, ser parte del protocolo. Dicen que si no valoras, si puedes valorar algo es porque tienes piel en el juego, ¿no? Skin in the game. O sea, entonces yo utilizo el puente porque sé que ahí está mi capital, porque ahí tengo un poquito depositado de Ethereum que se está moviendo de allá para acá, de allá para acá, y se lo estoy prestando a 1000 personas. Entonces, incluso yo a veces lo aterrizo como si fuera un ave, pero de puentes, ¿no? Entonces eso lo hace súper, súper padre y súper interesante. Y otra cosa que sí quiero recalcar para nuestra audiencia es la cuestión de finalidad. Si algo nos pelean y nos golpean muchas otras blockchains como Phantom o como Avalanche, es que son las que tienen verdadera finalidad. Y en cambio Ethereum, y ahorita con la escalabilidad que tiene Arbitrum y Optimism, la finalidad se retrasa muchísimo y eso nos vuelve susceptibles. Pero el tener una adecuada finalidad en 2-4 bloques, eso es el sueño de prácticamente de todos los que buscamos escalabilidad. Entonces sí, efectivamente yo creo que ambos, o sea, me encanta porque se complementan un montón, tanto lo que nos dice Amanda como lo que nos dice Pablo. Entonces, si hay algo que a mí me emociona es hacer las cuestiones técnicas súper sencillas. Entonces creo que lo están logrando de una manera impresionante. Entonces, ahora bien, ¿qué planes de expansión tiene Across? Porque he visto por ahí cosas interesantes. Ayer, de hecho, fueron ustedes los primeros que publicaron una cajita por ahí de colores que seguramente en este momento ya se está volviendo real, de ampliarse hacia otras blockchains, o ¿qué planes tiene Across y UMA de ampliarse, pues? Wow, claro que sí. ¿Sabes qué? Olvidé de ese en Twitter. Ya hay muchos protocolos ahora que tienen eso en su, how can I say, the recent tweets. Yes. Anyways. So justo esta semana también anunciamos que teníamos un partnership con Succinct, y Succinct es un protocolo de interoperabilidad de ZK Messaging. Y justo tenemos un partnership con su producto que se llama Telapita, telapatía. Y nuestro diseño de nuestro puente de Across, solo podíamos antes conectarnos con otros chains que tenían su propio puente, como the official puente de Arbitrum o the official puente de Polygon. A lo mejor tienes un par de veces que lo usaste, pero es un poquito más despacio, ¿no? Uh-huh. Pero es el oficial. Entonces, ellos tienen su puente canónicos en canonical tokens y solo estamos conectando con ellos, y desafortunadamente hay algunas chains que queríamos conectarnos con ellos, pero no tenían ese puente canónico y no podíamos por la seguridad y por diferentes problemas técnicas y limitaciones técnicas. Pero ahora por ZK Messaging y gracias a Succinct y su producto Telapatía, podemos conectar a cualquier EVM bridge, porque ese producto se mandan unos mensajes que, bueno, podemos decir que podemos conectar sin un puente canónico y aún no sacrificar nada de seguridad. Y ahora tenemos entonces planes conectarnos, claro, a ZK Sync, como estamos diciendo, ese tweet de cajita, y estamos todos pensando qué es lo que es eso, ZK Sync, que no sé cuándo va a salir, a lo mejor hoy o mañana. Creo que está saliendo justo ahorita. Ya, ahora mismo, ya, mainnet, por fin, que estamos esperando muchos meses, estamos muy excited para que salga, y después estamos ahora enfocando para conectarnos con Avalanche, so all chain, and then después con BNB Chain. So esos son los dos. Y a lo mejor eso es un poquito de alfa. Estamos también preparando campaign muy parecido a Ape into Arbitrum, pero para estos nuevos chains que vamos a conectar. So, yeah. No, va a ser muy divertido. Nos encanta el alfa. Nos vamos a llevar a mucha gente de Bangles por allá. También para que vayan experimentando. Justo algo que
de verdad, o sea, estoy brincando de felicidad por escucharlos, pero sí, justo algo que mencionaba hace un momento era acerca de la escalabilidad. Y si algo tenemos tal vez de que, bueno, se escribió tal vez por ahí del 2017-2018 que se hablaba de los zero knowledge y de cómo aumentaban muchísimo las transacciones por segundo y pues a diferencia de los optimistas, o que de hecho podrían ser optimistas, pero ahora ya ni siquiera tenías que decir lo que estabas transaccionando o transfiriendo. Entonces eso creo que le va a dar un impulso brutal todavía a Cross. O sea, no solamente creo que lo va a abaratar todavía más, sino que lo va a hacer mucho más rápido. Entonces yo creo que es como que de estos ecosistemas que están evolucionando a la par de la tecnología que está a su alrededor. O sea, yo creo que muchos otros de los puentes solo se quedaron en eso, en mint and burn, pero muchos de los protocolos, y creo que ustedes llevan el liderazgo en este sentido, en el hecho de que están implementando tecnología que está en este momento en Ethereum. O sea, están así como Ethereum crece y también va Cross a su alrededor. Entonces creo que a mí me emociona mucho, porque justo lo que estoy leyendo por allá, ya sé que lo están haciendo ustedes, y seguramente si leo algo así raro como, no sé, mi amigo Ariel Luz que dice Zero Knowledge Artificial Intelligence, seguramente ustedes ya lo van a tener en los próximos meses, ¿no? Entonces, buenísimo, de verdad me encanta. Y algo que me gustaría también como que platicar, ¿cuáles son sus retos para Latinoamérica? Porque algo que no tiene LATAM, a diferencia tal vez de los países mucho más desarrollados, es liquidez, es dinero, o sea, ¿cuál es la barrera principal que ustedes han visto para poder entrar a un ecosistema latinoamericano? Bueno, o sea, primero decir que internamente me llegó un poco, ¿no? Que nos dimos cuenta hace no tanto tiempo de realmente la gran comunidad hispanohablante que había tanto en UMA como en Across, interesada en nuestros productos y en desarrollar con nosotros, no sé, muy interesadas, ¿no? Y señalaron que efectivamente que veían que faltaba contenido en español, ¿no? Evangelizando sobre nuestros productos o de ejemplos. Y es una cosa que desde hace no mucho nos hemos puesto como objetivo, y internamente a mí ya me están llegando cantidad de solicitudes de proyectos interesados en construir con UMA, con Across, y es algo que ya estamos activamente empezando a mover. Uno de nuestros retos realmente no va tanto relacionado con la liquidez, como decías, es más con el contenido, ¿no? Sobre qué contenido hacer, ¿no? Cómo responder a esta necesidad de contenido de la comunidad latinoamericana y en general hispanohablante, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer? Si son tutoriales, si son ejemplos de cómo hacer, de cómo BGR, o sea, transferir tokens cross-chain, etcétera, etcétera. Entonces, desde aquí sí que queríamos pediros cualquier tipo de sugerencia, porque estamos completamente abiertos y queremos escucharlas y responder a ellas, ¿no? Que es algo que hacemos a muchas escalas ya, ¿no? Tanto en UMA como en Across, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esa es una de las barreras, ¿no? La falta de contenido, quizá. Esa es mi impresión. Entonces, el reto es realmente crear este contenido, ¿no? De la forma más efectiva posible, ¿no? Y ayudar a proyectos también, proyectos de habla hispana que quieran integrar con nosotros a hacerlo mejor, ¿no? Eso es un poco lo que yo como programador personalmente me pongo como objetivo. Buenísimo. Yo creo que es súper necesario, porque también justo hablaba con Nurster de Starknet y me decía, es que creo que nos dedicamos durante 3 años, que creo que es perfecto, a solidificar, a crear, a endurecer el caparazón de la tecnología para hacerlo resistente. Pero ahora, ¿qué pasa? Que cuando volteas a los lados es como que, oye, ya todo el mundo tiene 800,000 seguidores y nosotros no. O sea, ¿qué está pasando? O sea, porque las comunidades crecieron tal vez como que en el aping, en muchas otras de las plataformas, pero no precisamente en las que valen la pena, ¿no? O sea, como que el mundo se fue sobre Shiba Inu y sobre Dogecoin y no se fue sobre las plataformas robustas que iban a cambiar realmente el ecosistema. Entonces, si algo que nos gusta en Bangless y tienen las puertas abiertas en el momento en el que incluso ustedes nos digan, oye, queremos platicar de esto con ustedes, tienen las puertas abiertas en el momento en el que ustedes quieran. Si hay una campaña que quieran que difundamos, cuenten con ello también. O sea, yo se los digo, actualmente como champion de Bangless,
tienen lo que ustedes quieran. La verdad es que el hecho de habernos aceptado esta entrevista se me hace fantástico, y les vamos a ayudar también en lo que podamos. Y algo que me encantaría también es que nos platiquen, ya para terminar, porque ya les estoy quitando mucho tiempo, cuáles son sus sueños para hacer al mundo más Bankless. Vamos a ver, pregunta difícil. Qué pregunta muy grande, ¿verdad? Para ser más bankless. Bueno, ¿sabes qué? Ahora, cuando estamos hablando de liquidez, en este ejemplo de Across, no, eso no es bankless, like, eres como un banco, porque los bancos hacen lo mismo. Tú guardas tu dinero y ellos lo mandan por ahí por allá para comprar una casa para alguien o lo que sea, las cartas de créditos. Y estamos haciendo lo mismo cuando hacemos liquidez en un puente o liquidez en, no sé, un DEX. Y quiero que más gente no tiene tanto miedo de hacerlo, y ojalá nuestro, ¿cómo se dice? Nuestro vision de Across. Solo quería decir esto para finalmente que Across es un puente que es muy enfocado en token bridging. Hay otros puentes que quieren hacerlo todo, quieren hacer NFT bridge y también un puente de mensajes, y como nosotros token bridge. Y es mejor estar enfocado en mi mentalidad, y entonces yo creo que eso también es más seguro, porque token bridging no es perfecto, las transferencias no son instantáneas aún, y hay mucho más que hacer. Y entonces creo que, no sé, for Across, eso es algo que me siento es más seguro, y ojalá que otras personas como usted y tu comunidad pueden también notar nuestro, can I say, like, our commitment to this vision. And yeah, then they can just try being bankless en nuestro puente. Ahí estaremos. Mi sueño, si tuviera que decir algo, por supuesto, también sueño con Across, pero bueno, yo como desarrollador más de UMA, ¿no? De UMA Core, sí que me encantaría seguir viendo más use cases, o sea, más casos de uso con el oráculo, con los oráculos optimistas, que creo de verdad que son unos actores muy importantes para la descentralización en general de cualquier cosa. O sea, ya tenemos, bueno, por supuesto, Across es un buenísimo caso de uso, ¿no? Pero tenemos nuevos casos de uso que ya te empiezan a hablar de cómo la descentralización va a acabar extendiéndose, colonizando. Ya tenemos contratos de gobernanza descentralizada que utilizan el oráculo optimista, ¿no? Teníamos ya antes KPI tokens también, ¿no? Y entonces mi sueño es seguir viendo más casos de uso que hablen sobre descentralización, ¿no? Que construyan y permitan, ¿no? Mayor descentralización en otros ámbitos, ¿no? Pueden ser on-chain o off-chain, ¿no? Y estoy convencido de que los oráculos de UMA pueden servir para esta causa. El super alfa, sí, totalmente. Creo que para allá van las cosas, para la comunicación y buscar los casos de uso, y si no, crearlos. O sea, yo creo que estamos ya en eso. Creo que muchos de nosotros decimos, bueno, ¿cuál es el product market fit? Pues no sé, tal vez todavía no existe. O sea, hay que crearlo nosotros, ¿no? Para eso estamos acá. Les agradezco mucho, de verdad, su tiempo, sus respuestas, su sinceridad. Me gusta mucho ver las caritas de los dos porque los veo contentos. Entonces, algo que a mí me gusta de los podcasts que hacemos es también eso, de que se disfruten y de que se vayan con un buen sabor de boca. Entonces, me gustaría decirles que Across es un puente inteligente, un puente rápido, un puente seguro, y que tiene la capacidad de crear muy probablemente el siguiente billion users, ¿no? Como para soportarlo sobre Across. Entonces, yo creo que estaremos platicando un poquito más. Les extiendo esa invitación que les decía hace un momento, de tanto para UMA como para Across. Entonces, para platicar un poquito más acerca de oráculos, y formalmente ahora sí, yo creo que de comunidad, ¿no? O sea, de como que los planes de comunidad que tiene Amanda en otro momento. Entonces, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, ha Nos, sido un placer conocerte, estar aquí, ha sido, como dices, divertidísimo, nuestras sonrisas creo que lo han demostrado y nada, encantado de mantener el contacto con vosotros y con toda la comunidad, ya sabéis dónde estamos en Discord. Yo por mi parte con muchas ganas de extender el contacto y estar en contacto con la comunidad hispanohablante en Discord, ¿no? Así que nada, espero veros por ahí y cualquier cosa. Ya sabéis. muchísimas gracias. Ya no alcancé a platicar un poquito más, pero de verdad me quedo con muchas ganas de seguirle. Cuídense mucho, les mando un abrazo hasta donde estén porque necesitamos un oráculo que mantenga los horarios para que nos podamos ver porque estamos en tres partes totalmente distintas del mundo y también eso se los agradezco muchísimo porque son algo que agradezco mucho. Son personas fantásticas, maravillosas, con una conexión muy bonita. Creo que incluso desde las palabras, cuando empecé a mensajearlos, siempre fueron amables. Entonces, algo que puedo reconocer y que amo de Web3 es que exista gente como ustedes. Muchas gracias. Igual, de verdad, muchas gracias. Venga, estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Bye.